Se me ha pedido que hable de tres temas: pobreza, modelo económico y delincuencia, que se supone relacionados. Creo que sí lo están. El modelo económico en El Salvador produce pobreza, no acierta a reducirla y genera delincuencia. La pobreza no necesariamente produce delincuencia, pero tiende a aumentarla cuando el modelo económico y social no sigue pautas de comportamiento racionales, equitativas y justas. Y esa es nuestra situación, de tal manera que solo se reducirá la delincuencia si se lucha simultáneamente contra la pobreza y los graves desajustes del sistema que la produce. El sistema económico genera pobreza por diversas razones. La primera es la escasa e inadecuada regulación del mismo. La ausencia de regulaciones solidarias, unida a las posibilidades de control social de quienes tienen más dinero, facilita el dominio de los mecanismos de la economía por parte de los más fuertes, elimina en la práctica la competencia e instaura la perpetuidad de una especie de oligopolios que facilitan la concentración de la riqueza en pocas manos. Esta concentración de la riqueza, unida tradicionalmente entre nosotros a la concentración en pocas manos del poder político y en la puesta de éste al servicio de los más poderosos, se agrava en el contexto de nuestra propia debilidad institucional. En efecto, cuando la regulación de la convivencia ciudadana no solo está inadecuadamente confeccionada, sino incluso mal gestionada, el exceso de poder genera siempre impunidad, arbitrariedad y desconfianza con respecto a las mismas instituciones. Se refuerza así de facto la desregulación no solo de nuestro sistema económico, sino de todo el tejido de la vida social. Cuando en el imaginario social se visualiza un sistema de ricos todopoderosos e impunes, señores de las instituciones y por encima de la ley, frente al ciudadano desprotegido, las reacciones personales apuntan con facilidad al sálvese quien pueda, se van a los Estados Unidos, a la desmotivación o a la delincuencia. Si el que tiene poder puede hacer lo que le viene en gana, quien se quiere asemejar a él solo tiene que establecer su territorio de poder, aunque sea pequeño, y dedicarse en el mismo a la arbitrariedad, al abuso y a la prepotencia. Frente a esta situación, quienes pudieran contribuir a solucionar conflictos, con frecuencia los agravan. Por ejemplo, mientras el 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, nuestros legisladores fueron incapaces de pensar en una ley que restringiera lo más posible la tenencia legal de armas de fuego y penalizara duramente su tenencia ilegal. Dar a los empleadores la facultad de exigir a los trabajadores el examen del SIDA o reclamar facultades para que el Ejecutivo derribe aviones comerciales no hace sino confundir a la ciudadanía. Y confirman que quienes mantienen el liderazgo de la presencia pública en el país ofrecen con frecuencia un espectáculo desmoralizador. Los ricos pueden, con el aval presidencial, conseguir préstamos millonarios al 1%, mientras los pobres se mueven en ese mismo momento con préstamos de características usurarias. Quienes tienen influencia pueden salir airosos de juicios en los que se ven delitos que han estremecido a la opinión pública nacional o simplemente pueden conseguir no ser juzgados. El apoyo político a los intereses de los poderosos deja sin juicio a personas que disparan en la vía pública borrachos y hieren a policías. Presuntos violadores y homicidas, si están en el lugar adecuado, gozan de impunidad. A pesar de la existencia real de monopolios, ninguna institución ni persona se atreve a iniciar procesos que reduzcan los privilegios de estos sectores. E incluso cuando los ricos dañan a personas de su mismo grupo, robándoles, el castigo es siempre inferior al que reciben los pobres por delitos del mismo estilo y en su conjunto menores. Con estas pautas de comportamiento que ofrecen a la ciudadanía los sectores más fuertes de nuestra sociedad, no es de extrañar que cunda la arbitrariedad y la violencia en otros sectores sociales. Desde actitudes y actos en los hogares, cercanos al delito cuando no claramente violatorios de la ley, hasta cierto tipo de iniciación a la delincuencia con connotaciones evidentes de protesta social primitiva. El mito de Robin Hood, que robaba a los ricos injustos para dárselo a los pobres, se repite con frecuencia en algunos jóvenes delincuentes que roban ahora para dárselo a madres enfermas que les han criado lavando ropa ajena, acarreando agua o viviendo los rigores de los sectores más bajos de nuestra economía informal. Las tendencias neoliberales
que han aumentado la presión en favor de una desregulación y privatización de la economía, han agravado la situación. La privatización de servicios de energía eléctrica excluye a largo plazo a los lugares más pobres del país de este servicio y somete a los consumidores a unas fluctuaciones en los precios que con frecuencia son perjudiciales para la débil economía familiar de los pobres y de la mayoría de las clases medias. La privatización de las pensiones deja fuera de este beneficio social, un auténtico derecho humano reconocido en la Declaración de 1948, a todas las personas que no cotizan, aunque trabajen o produzcan riqueza en abundancia. Porque se puede producir riqueza y no cotizar, como por ejemplo una madre campesina de 10 hijos que los saca adelante, produce mucha más riqueza en este país que muchos de los burócratas o de los universitarios o de los que estamos aquí incluso. ¿Entiende? Bueno, es una interrupción, a ver si no me paso de los 15 minutos, será la única. El reglamento para incluir a trabajadoras del hogar y campesinos dentro del nuevo esquema de pensiones duermen el sueño del olvido y ningún diputado se preocupa por el incumplimiento de la ley en este punto. Ni siquiera la Procuraduría de Oficio asume la responsabilidad de denunciar la violación masiva de los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se produce al olvidar regular y ampliar el derecho a la seguridad social y a las pensiones de vastos sectores marginados. La tendencia a privatizar hospitales, el agua y otros servicios no augura tanto una mejora de la calidad como un aumento de la exclusión. Incluso privatizaciones como la de Antel, que han mejorado indudablemente el servicio, han procedido también de un modo contrario a los intereses del usuario al convertir por decreto a todos los teléfonos públicos en teléfonos prepagados o al cobrar una serie de servicios que anteriormente eran gratuitos.